Te esperaré hasta que tenga. Por Nankan. Hace un tiempo fuimos de compras a una mueblería y un sofá café llamó mi atención. El sofá era amplio y cómodo. Estaba seguro que podía caber toda una persona en él, pero el precio era mayor a 4.000 yuanes. Me volví hacia él. Debería comprártelo como tu regalo de bodas. Él me miró con sorpresa. ¡Qué tontería! Entonces fue a revisar algunos juegos de té con pretendido interés. Era un acto tan obvio e innecesario que incluso yo podía notarlo, pero además de eso, no había nada más que él pudiera decir o hacer. Vi su espalda y le di una débil sonrisa. Él no sabía que no estaba enojado con él, ni que no estaba intentando lastimarlo intencionalmente con mis palabras. Realmente quería comprarle algo. Llegamos al final de la estación y bajamos del autobús. Ya estaba oscureciendo. Lentamente caminamos hacia la casa. Giré mi cabeza para verlo. La luz del sol que se ocultaba brilló sobre su rostro y suavizó sus facciones. Podía ver la ligera pelusa alrededor de su nariz. Él siempre tenía muchísimo vello facial alrededor de su boca, e incluso en los costados de su rostro y la parte superior de su cuello. Intenté convencerlo de que se rasurara en esos dos lugares, pero nunca estaba dispuesto. Temía que al rasurarse haría que su cabello se oscureciera y por lo tanto, la parte inferior de su cara se vería de diferente color como si usara una media máscara. Mas, cuando regresamos a casa, las maletas ya estaban en la sala y él regresó a empacar. Pretendí no ver. Confiaba en que él aún podía distinguir entre lo que era mío y lo que era suyo. Se acostó boca arriba sobre la cama y yo descansé sobre él. Me levanté un poco y le di un pequeño roce en su rostro con el mío. Probablemente lo disfrutó también, porque colocó su cara contra la mía. Para mí, un abrazo es mucho más importante que el sexo. El sexo puede venir simplemente por la lujuria, mientras que un abrazo viene de un corazón lleno de amor y confianza. Un abrazo es el acto físico de abrirse por completo con la otra persona. Piel contra piel, oreja contra oreja. Aquellas palabras fueron dichas. Desde 1999 al 2006, 7 años. Amarlo se volvió parte de mi cuerpo físico. Algunas veces casi no lo sentí, pero cuando llegó el momento de terminar no lo podía soportar. Había tanto dolor que quería llorar. Él me preguntó si alguna vez me iba a gustaría alguien más. Era una pregunta tan sofocante que solo pude responder bromeando, por supuesto, dije. Habrá un día en que ame a alguien más, deje todo atrás de mí y lo siga hasta el fin del mundo. Él estaba divertido. Conozco tu tipo, del tipo tranquilo y maduro. Necesitas a alguien que pueda ser el pilar de tu cielo. Mis compañeros de dormitorio que regresaron a la escuela dijeron lo mismo. En el futuro tienes que encontrar a alguien con quien te asientes. Probablemente lo dijeron porque en ese entonces era muy infantil. Después de que los conocí, con frecuencia les hacía bromas. Afortunadamente ninguno se sintió realmente ofendido y con frecuencia simplemente me sonreían impotentes. ¿Quién sabe? Respondí. Si realmente me gusta alguien en el futuro, que así sea. Pero si no es así y alguien quiere conquistarme, no solo necesita ser tranquilo y maduro, sino también atractivo y rico. Para ser honesto, he pensado antes en la misma pregunta, pero no sé qué tipo de persona me gustará en el futuro. Mis pensamientos siempre regresan a él. Mi cabeza está completamente consumida por su rostro, tanto que ni siquiera soy capaz de imaginar la posibilidad de una segunda persona. Algunas veces esos pensamientos me hacen sentir realmente desconcertado. Comencé a pensar otra vez en el regalo de boda. Realmente me gusta la frase, sinceramente deseo que sus vidas se unan pacíficamente y sin problemas. Cuando sea el momento, enviaré ese mensaje junto con el regalo, mientras que la frase no significa nada para mí. Aún tengo mucho por decirle. Si hay un día en que no puedas soportarlo más, ven a buscarme. Te esperaré. Esto puede plantar una semilla en su corazón, quizás pueda hacerlo sentir culpable y pensar en mí. Si le dejo saber que siempre hay una posibilidad en el futuro, él nunca tendrá que ser forzado a sufrir. Cuando haya una oportunidad, esta semilla crecerá y yo la recogeré. Pero también quiero decirle, debes casarte, no pienses en el pasado y solo enfócate en vivir. Conformándose con un estilo de vida que sea aceptable por la sociedad, será mucho más relajante, será un tipo de felicidad diferente. Además, hay una mujer involucrada en todo esto. Cuando se trata de esto, ella es la parte más inocente. Sigo yendo de un lado a otro entre estos dos pensamientos, incapaz de elegir. Al final, egoístamente le envié un mensaje de texto. Te esperaré hasta que tenga 35 y si para ese entonces aún no has vuelto, encontraré a alguien más. No soy inocente, pero tampoco soy culpable.
solo estoy enamorado de una persona. En la muerte o en la vida estamos separados y distantes. Contigo hice un acuerdo. Sujeté tu mano, junto contigo envejecería. De hecho, este es un poema débil. La vida, la muerte y la despedida son todas grandes cosas que no podemos controlar. Comparado con el poder exterior, nosotras las personas somos tan pequeñas, pero aún así exigimos, quiero estar contigo para siempre, y solo la muerte podrá separarnos. Como si pudiéramos decidirlo. Sang Ailing. Él se casará dentro de medio mes. Ha sido una semana desde que se mudó. No lo he visto ni ha respondido a mi mensaje. Quién sabe lo que estará pensando. Así que ha llegado a esto. No me quejo porque desde antes supe que esto podría pasar. Mi mentalidad siempre ha sido cada día extra es un bono. Se siente como si hubiera robado la felicidad y dicha que experimentamos en los años pasados y que ahora es momento de regresar todo. No quiero señalar mis dedos hacia la sociedad al decir lo injusto que es todo esto, porque ¿cuál es el punto? Siempre he sido un cobarde sin el coraje y determinación para luchar, así que me escondí en una esquina e intenté no llamar la atención. El día en que se mudó, muchos de sus empleados vinieron a ayudarle, además de tener la ayuda de la compañía de mudanzas. Supongo que el título de gerente asistente de departamento tiene algún peso. Me senté en el sofá de la sala y vi a las personas moviéndose. Mi actitud inmóvil destacó. Alguien me llamó para que le diera una mano. Yo pretendí no escuchar. Ya estaba haciendo mi mejor esfuerzo para controlarme, pero mi cara seguía dando una fea expresión. Sus compañeros de trabajo probablemente pensaron que yo no lo conocía muy bien. Después de que ignoré un par de sus bromas forzadas, mi intención de deshacerme de ellos se volvió aparente y todos intentaron ignorarme. En los programas de televisión y películas, cuando es hora de las despedidas, los extras automáticamente desaparecen, dejando solos a los personajes principales. Pero después de que todo fue movido, él aún tenía que arreglar su nueva casa y sus compañeros de trabajo lo arrastraron para celebrar. Nunca tuvimos un momento a solas para hablar. Seguía en el sofá, escuchando cuidadosamente los movimientos cacofónicos en el piso de abajo. Escuché su voz, seguí el sonido de un coche poniéndose en marcha. Caminé hacia el patio y miré hacia la calle. El coche lentamente se alejó. Vi el coche entrar en la avenida. Lo vi hasta que la vista fue bloqueada por otros edificios. Lo vi hasta que nunca lo volví a ver. Encontré toda la basura restante y limpié. Encontré alguna ropa sucia y la lancé al cesto. Entonces limpié todas las ventanas. Necesitaba encontrar más cosas que hacer. Él siempre se resistió a su identidad homosexual. Algunas veces pensé que sin mí él habría amado a una chica. Nunca dijo te amo. Aunque vivimos juntos y con frecuencia hacíamos el amor, simplemente nunca lo dijo. Era como si una vez que dijera en voz alta tal oración, significaría que admitiría su identidad homosexual. Yo tampoco se lo dije nunca, solo lo escribí un par de veces en cartas. También me sentí avergonzado de decirlo en voz alta. Mi insomnio me ha paralizado esta semana. Sin importar lo cansado que estoy, quedarme medio dormido es lo mejor. En aquel momento, ocasionalmente escucho un ligero sonido, o de pronto pienso en él y en el pasado, entonces todo mi cuerpo se despierta por completo. Mi cabeza vaga en pensamientos hasta el amanecer. Intento leer libros o navegar en internet, pero me canso en menos de un minuto y regreso otra vez a la cama, sigo incapaz de dormir. Tenía el mismo problema en la escuela, mis compañeros de dormitorio me etiquetaron como el noctambulo. Intenté con pastillas para dormir, pero odio el malestar que deja la mañana siguiente. Escuché esta historia hace mucho tiempo. Una viuda, cada noche, lanzó un centenar de monedas de cobre dentro de su habitación y entonces las buscó una por una, en la esquina, bajo la cama. Para la hora en que recogió todas las monedas, ya era caso el amanecer. Cuando escuché la historia por primera vez, supe que era debido a la soledad, pero eso es todo. No pude sentir lo que ella sentía. Ahora me siento triste cuando recuerdo esa historia. Aquí está mi situación actual. No puedo dormir en la noche, mi mente se queda en blanco cuando estoy despierto. No siento una tristeza en particular, simplemente no tengo idea de cómo matar el tiempo. Él no me dejó nada más que soledad. Cada vez que pienso en el futuro, estoy lleno de espanto e incluso miedo, ya que podría tener que vivir de esta forma por muchos años por delante. Quizás no seré capaz de soportar hasta que tenga 35. Compartimos el mismo dormitorio en el primer año de la escuela cuando nuestra relación era vaga y molesta. Una noche mientras dormía, de pronto dije su nombre y entonces desperté. Lo escuché responderme en una voz aturdida junto a mi cama.
Sí, me sentí cómodo en ese momento con solo saber que él estaba ahí. Entonces me di la vuelta y me volví a dormir. No estaba yo ahí cuando mi hermana tuvo su cesárea, pero mis padres y su esposo la acompañaron a la sala de partos. Después ella me dijo, solamente la presencia de mi esposo pudo hacerme sentir segura. Aunque él no podía ayudar ya que no es doctor, el verlo fue todo lo que necesitaba para dejar mis miedos a un lado. Quizás esa es la importancia del uno al otro entre una pareja casada. Sin importar lo mucho o poco que se amen, la naturaleza de una relación comprometida es fundamentalmente diferente a otros tipos de relaciones. Hay muchas historias como esta. Sin importar lo mal que el esposo trate a la esposa, ella no se divorcia de él porque de vez en cuando ella despierta en medio de la noche y sabe que hay alguien a su lado, una persona real. Aunque él puede ser inútil o la trata pobremente, él aún es mucho más íntimo a ella en comparación con extraños o amigos regulares. Algunas veces su sola presencia es una prueba de comodidad. Así que aún tengo miedo. Es difícil que alguien abandone a su familia e hijos. Si un día él decide quedarse con ella y sigue con esa vida, ¿qué voy a hacer? Ayer recibí un correo de él. Dijo que ha estado pensando en mí, que me ama y que no lo culpe. Fue una carta agradable. Considerando sus pobres habilidades de escritura, probablemente fue el mejor texto que ha escrito. La leí una y otra vez, y el correo electrónico me llenó de emociones contradictorias. ¿Cuál es el punto de decirme todo eso cuando ya tomó su decisión? Le conté a un amigo lo que él escribió y le dije, mira lo que hizo. Primero dice que me ama y entonces me pone tan triste. Realmente no lo culpo, simplemente no tengo nada que hacer más que lamentarlo. Nunca hablamos profundamente sobre el futuro, para darnos cuenta de lo que podría ser el futuro. Sabía qué tipo de persona es y que estaba destinado a casarse. Nuestro afecto estaba destinado a tener un principio, pero no un fin. Él es un hombre sofisticado que se no enfrenta a los convencionalismos. Si no hubiera juicios externos, quizás podríamos haber seguido viviendo una vida tranquila, pero los rumores son ineludibles y mientras él se elevaba en una posición más alta, ganó mayor atención. Probablemente se estuvo debatiendo si debía enviarme o no una invitación. No pude más que sonreír cada vez que pensaba en esto. Su cara siempre se veía tan tonta cuando luchaba con una situación vergonzosa. Algunos amigos vendrían desde otras ciudades para asistir a su boda. Le preguntarían por qué yo estaba ausente. Después de todo, todos ellos sabían que éramos compañeros de departamento incluso después de la graduación. Al final, decidí no asistir. Él se va a casar con otra persona, no puede esperar la posibilidad de que sonría y diga felicidades y los mejores deseos para una vida felices juntos. Simplemente es demasiado. En aquel entonces, cuando era un niño, mi abuelo vivía en la puerta de al lado, así que me vio crecer. Más tarde mi abuelo se mudó a la casa de mi tío. Alguna vez nos comentó a mi hermana y a mí, las chicas son muy buenas, pero los chicos son de cabeza fija. Cabeza fija en su dialecto significa obstinado, aunque no sé por qué fui considerado como tal. Mi mamá estuvo de acuerdo con el pensamiento de mi abuelo. Dijo que siempre sigo un camino que lleva hasta el final y no doy la vuelta hasta que choco con una pared. Con frecuencia, ella interfiere en mis asuntos amorosos, especialmente ahora que está en una edad mayor. Ocasionalmente me insta sutilmente a que encuentre una novia. Me dice que si un hombre vive sin el cuidado de una mujer, seguramente vivirá una vida corta. Nunca discutí con ella, pero cuando todo está dicho y hecho, entonces sigo haciendo mis propias cosas. Intenté hablar con ella sobre esto en varias ocasiones, diciéndole que no adoro a nadie, y mucho menos el querer casarme. Así que simplemente practicaré el celibato toda mi vida. Ella debió preocuparse mucho, pero el ser célibe es mucho más aceptable que ser homosexual. En mi pequeña ciudad natal, las personas están tan mal informadas y con la mente cerrada que probablemente nunca escucharon sobre ser homosexual o rechazaron creer que tal cosa existiera. Estos días he estado considerando dejar esta ciudad. Me he quedado aquí por él, ahora que se ha ido quizás debo hacer lo mismo. Si continúo estando aquí, constantemente recordaré que no está muy lejos, vive con su esposa a su lado y quizás con un hijo en un futuro cercano. Quizás debo ir a Beijing, en donde puedo hacer un cambio en mi vida y estar cerca de mi ciudad natal. No sé cómo será todo en el futuro. Quizás debo bloquear todas las noticias suyas desde ahora. Estoy más que dispuesto que cualquiera en el mundo en desear su felicidad. Es solo que cuando recuerdo que fui excluido, me lleno de dolor. La historia corta, pequeña felicidad de la vida que publiqué antes de ser abandonado, hace poco se colocó en la cima de los foros. Comparando esa historia con esta,
Solo puedo dar un leve suspiro. Éramos tan felices en ese entonces, el cielo era tan azul y los árboles tan verdes. Todo cantaba en mis ojos. En ese tiempo, cuando dije que no creía en el amor eterno, solo estaba pretendiendo. Aún recuerdo sus palabras. Es una larga vida, así que prefiero compartirla con alguien que me guste. Las palabras aún suenan en mis oídos, pero he caído del cielo al infierno. Buenas noticias. Un compañero de clase llegó desde el distante norte después de un viaje de 2 días en tren. Hizo su mejor esfuerzo en obtener la aprobación de su profesor para tener 2 semanas de descanso. Mencione en Pequeña felicidad de la vida que él era el único que sabía sobre nosotros entre todos los compañeros. Incluso le escribí una pequeña prosa llamada Más que un buen amigo, para después de su graduación, mitad agradecido y mitad en broma para su entendimiento. Después de saber sobre su llegada, algunos compañeros de clase en el área comenzaron a planear reunirse para beber y darle la bienvenida. Él se negó. No vine a la boda. Solíamos burlarnos de él como el chico que es más autodisciplinado que los monjes de un templo. Durante los 4 años de la escuela se acostaba y despertaba a la misma hora todos los días, nunca vio películas, nunca compró bocadillos, ni se saltó clases. Era respetuosamente distante con todos, e incluso iba de compras solo, así que me sentí inmensamente halagado cuando me pidió que fuera con él a una librería en nuestro año superior. Mi amigo afirmó que, ya que había estado lejos por largo tiempo, necesitaba de mi compañía para salir, así los dos no asistiríamos a la boda. Estaba aliviado. Por una parte, no tenía una excusa para estar ausente en la boda. Y si él asistía, no sería menos que entregarme a mí mismo a la tortura. Algunas personas dicen cuanto más doloroso es, más rápido se cura la herida, pero no estoy seguro si puedo manejarlo. Después de escuchar la noticia de que mi ex se va a casar, él viajó desde muy lejos en el noreste de China para hacerme compañía y protegerme de todo. Estoy agradecido con él desde el fondo de mi corazón por su consideración. Todos pensaban que algo desagradable pasó entre él y mi ex, y le preguntaron continuamente para intervenir. Ellos incluso llamaron a mi ex para pedirle que se disculpara. Él simplemente los ignoró y vagó por la ciudad conmigo durante 2 días. Aún no duermo bien y mis ojos se han vuelto dolorosamente secos. Las gotas para los ojos no son de ayuda. Me sentí cansado después de hacer unas compras ayer y tomé un descanso en el sofá con mis ojos cerrados. Él se sentó frente a la mesa de té y me preguntó cómo me sentía. Esta fue la primera vez que hablamos sobre este asunto con seriedad. Aunque él conocía nuestra relación, no preguntó los detalles y yo tampoco le dije mucho. Como un hombre completamente heterosexual, podría sentirse incómodo sobre esto, y yo estaba preocupado de que pudiera sentirse extraño o incluso molesto, pero además de él, no había nadie más con quien pudiera hablar. Al escuchar su tono de simpatía, estallé en lágrimas. Fui capaz de mantenerlo bajo control por largo tiempo y pretender que nada pasaba. La supresión de mi emoción se volvió un hábito del que ya no podía llorar con abandono. Ahogado en lágrimas, le dije, me siento muy triste. No había mucho que él pudiera decir. Incluso los mejores amigos no pueden interferir demasiado en una relación. Hablando sobre el futuro, le dije que esperaría a mi ex hasta los 35. Él se opuso firmemente, argumentando que era un plan poco realista. El amor es algo poco realista. Lo amo no porque sea bueno, atractivo o rico. No es ni rico ni atractivo. Más que cualquier otra persona, yo entiendo sus defectos. Él procrastina. Con frecuencia, no está dispuesto a tomar medidas, sino hasta el último segundo. No es tan brillante y nunca tomó inglés apropiadamente. Incluso es un poco mañoso, pero me enamoré incondicionalmente de él. Ni siquiera recuerdo exactamente el momento en que sucedió. Nakang, Nakang, crece. Dijo alguien en un mensaje en línea, puedo crecer. Muchas personas simplemente encuentran a alguien con quien estén bien. Pueden no ser amor, pero si pasan el suficiente tiempo juntos, puede crecer entre ellos un tipo de compañerismo. O romperán e intentarán encontrar a alguien nuevo, o puedo actuar como la persona más realista, siendo amantes en la noche y extraños en el día. Por supuesto que puedo hacer eso, pero simplemente temo que nadie más pueda reemplazarlo y me sentiré aún más solo cuando la persona con la que despierte no es él. No es que esté dispuesto a esperar, pero tengo que hacerlo. Sé que no encontraré a nadie más que pueda amar tanto como a él. Voz triste. Las personas dicen que el tiempo es definitivo. Eventualmente borra todo. Tanto la felicidad como la tristeza pasarán. Solo puedo moverme lentamente, quizás después de muchos años. Cuando recuerde aquellos eventos recientes, ya tendré a alguien más en mi corazón.
O quizás aún estaré esperando, pero ya no recordaré lo que es esperar. O quizás él ya regresó a mi lado. Si estás parado en una calle y ves a las personas ir y venir, todos ellos están apresurados y se dan miradas de indiferencia entre sí. Nadie puede ver a través de la historia de otras personas y nadie sabe si en el corazón del otro vive alguien. Voz triste. Historia de trasfondo. El nombre del autor es Nan Kang, es un escritor chino de historias BL. Te esperaré hasta que tenga 35. Es el recuerdo de su verdadera experiencia de vida. En marzo del 2008 se lanzó al río Shuen, 2 años después de romper con su novio. Su cuerpo flotó durante 15 días en la fría agua cuando finalmente fue encontrado. En ese entonces solo tenía 28 años. No pudo mantener su promesa de esperar hasta los 35, dejando atrás a sus padres y hermana. Ellos ni siquiera sabían por qué había muerto ni que era homosexual. Se comprobó que sufrió de depresión antes de morir. Después de su muerte, sus lectores escribieron toneladas de mensajes en el foro sin creer lo que había pasado. Muchos simplemente estaban tristes, algunos enojados, otros simplemente dijeron que era tonto. Su historia Te esperaré hasta que tenga 35 ha sido publicada en muchos foros y páginas web.